El año 2019 yo gano las elecciones a la prefectura de La Suay y empezamos a hacer un trabajo desde el primer día y vino la pandemia y mientras otras figuras estuvieron escondidas, descansando, a mí me eligieron para trabajar y yo me dediqué al 100% para darles un servicio a la población azuaya, incluso a la población del país, porque organizamos los trueques. Yo recolectaba alimentos de la sierra y llevábamos a la Amazonía o llevábamos a la costa y de allá traíamos, mientras yo llevaba hortalizas, maíz, frijol, papitas, de allá traíamos verde, arroz, pescado y otros. Eso llevó a que muchas delegaciones de provincias vengan a la prefectura de la SUAY y digan, usted tiene que ser nuestro presidente. Lo que está haciendo a nivel de la SUAY queremos que haga a nivel del país. Y eso fue lo que llevó a candidatizarme para la presidencia en ese tiempo por Pachacuti. Y nos fue muy bien porque ya habíamos no solamente predicado, venimos 30 años hablando del agua, de la defensa del agua. Doctor, solo le ruego nada más, como hablábamos de un tema cronológico, no olvide las fechas, por favor, querido doctor. No, nada más ahí, solo eso le recuerdo, ¿no? Porque ya usted deja la prefectura y o la abandona o desiste de esa dignidad tan importante de ser prefecto de la provincia de La Suay, de verdad que es una altísima dignidad. Pero ayúdenos con las fechas por alguna situación importante que a lo mejor la vamos a necesitar más adelante. Claro que sí, yo gano el 24 de marzo del 2019 a la prefectura y tenemos dos victorias ahí. La victoria de la prefectura, invirtiendo $30,000, ganamos la prefectura, otros invirtieron $2 millones y no ganaron. Y ese mismo día, el 24 de marzo del 2019, ganamos la consulta popular de Girón, en la que el pueblo de Girón dice sí al agua y no a la minería en Quimsacocha. Luego yo renuncio la prefectura y me candidatizo para la presidencia de la República y el 7 de febrero del año 2021 yo entro al balotaje a la segunda vuelta. Andrés Arauz gana en 8 provincias. El que pasa a la segunda vuelta después gana en 2 provincias el señor Lazo en Pichinchi, Galápagos. Y nosotros ganamos en 14 provincias, una de ellas Loja. Y ganando en 14 provincias, que eso lo recoge Diario El Universo, estamos en segundo lugar. La tendencia era segundo lugar y podían variar los números, pero no la tendencia. Estando en segundo lugar, pasando a la segunda vuelta el día domingo 7, lunes 8, martes 9, miércoles 10, el jueves 11 de febrero del 2021 me bajan a la tercera posición, hacen que el señor Lazo pase a la segunda vuelta. Ahí yo presento una denuncia penal en contra del Consejo Nacional Electoral por el fraude electoral que está tipificado y sancionado en el artículo 338 del Código Orgánico Integral Penal. Presento esa denuncia y pido como acto urgente que se ponga a buen recaudo las 30.200 actas de irregularidades. Pido que se haga un perito informático al sistema electoral y hacemos una lucha hasta que se abran las urnas, porque decíamos, para que haya democracia tiene que haber transparencia. Y para que haya transparencia tiene que abrirse las urnas. El señor Lazo asiste a una reunión en el Consejo Nacional Electoral y suelto de huesos dice, quien nada debe, nada teme, ábranse las urnas. Acordado que se van a abrir las urnas, al siguiente día el señor Lazo rompe la palabra, traiciona, y claro, sus asesores le dijeron, si abren las urnas, van a descubrir el cuerpo del delito, van, lo que decimos los penalistas, van a descubrir el fraude electoral, tú te quedas
de candidato, reducido al tercer lugar. Los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral se van a la cárcel y, y Yacu pasa a la segunda vuelta. Por lo tanto, rompe la palabra. Nosotros insistimos, nos quedamos en los bajos del Consejo Nacional Electoral una semana en soles, en lluvias, luchando, pidiendo que se abran las urnas. No se abren las urnas. Volvemos de Loja, iniciamos una marcha hasta Quito, exigiendo transparencia, exigiendo democracia, exigiendo que no se robe, que no se despoje, no a Yacu Pérez nomás, sino a un gran sector de la población ecuatoriana que veía como un sueño hacerse realidad para cambiar el rumbo del Ecuador. Doctor, perdóneme, si es tan gentil usted, porque es un diálogo. Tenemos algunos minutos si es que usted nos lo permite. No pasa nada. Y dirá todo lo que tenga que contarnos. No nos lo contará. Doctor, solo como un antecedente histórico, por eso le decía qué importante que son las fechas. Solo si nos regresamos un poquito atrás, eh, Lazo había vivido la misma situación, experiencia con el candidato Lenin Moreno. ¿Recuerda usted cómo se amanecían ahí? Lo recuerdo hasta ahora al doctor Andrés Páez, que se quedó sin voz, sin palabra, ahí gritando, armaron una tremenda concentración afuera del tribunal y no prosperó eso. En consecuencia, yo solo le recuerdo eso para que usted lo confirme, lo ratifique y diga si eso no le atemorizaba a usted, considerando que ya no era nuevo en el país. En efecto, parece que ese sabor amargo que le pasó al señor Lazo, luego él se vengó. A él hicieron fraude de lo que se decía, pero él también terminó haciéndonos fraude. Pero Exactamente. finalmente dicen que lo mal llevado, el diablo se lo lleva. Sí, Fue sí. un gobierno desastroso del señor Lazo, un gobierno vergonzoso, un gobierno que terminó con la muerte cruzada porque su incapacidad, su inutilidad Era manifiesta. o a renunciar y prácticamente terminó ahí. Entonces, los fraudes han sido una constante en el Ecuador. Exactamente. Se dice incluso que Mauad no ganó las elecciones, que a quien le correspondía era al padre de hoy presidente, Álvaro Noboa. O sea, quien ganó las elecciones en el año 1998 no fue Mauad, sino fue Noboa. Y luego, claro, las elecciones entre el expresidente Moreno y el señor Lazo, y luego las elecciones del 2021 que a nosotros igualmente nos hicieron. Entonces, yo le estuve indicando, Doctor, pero tal vez se le queda una ahí, porque de eso íbamos a hacer una retrospección de la historia, ¿no? Nos íbamos a ir al fraude que usted lo reconoce, que probablemente se le hizo al señor Lazo por parte de Lenin, que en ese tiempo era de la Revolución Ciudadana, y usted se fue a Maguad, al otro polo, al otro extremo, pero intermedio también se hablaba de otra fraude a Alvarito Noboa, padre del presidente. Luego de eso, o sea, también ya le habían consumado otro fraude a Alvarito. Por eso es que usted lo decía muy bien. Los fraudes eran una práctica que casi no llamaba la atención en el país. claro, efectivamente, porque usted nos recuerda, yo le mencionaba que en 1998, Mauad cae en el año 2000, porque en el 2000, el 21 de febrero, cae después del feriado bancario, en donde se robaron más de 9.000 millones de dólares que le cuesta al país, en donde confiscaron la plata, les incautaron a los a los que tenían cuentas de ahorros en los bancos, y claro, por favorecer al Banco del Progreso, al señor Aspiazu, el señor que había financiado la campaña del señor Novoa, del señor Maguad. Yamil Mawad, cae finalmente el 21 de enero del año 2000. Pero 2 años antes, en el 98, dicen que quien debía acceder a la presidencia de la República era Álvaro Noboa y no Yamil Mawadwi.
Entonces comienza el fraude en el 98 y luego se habla del fraude del 2017 entre Moreno y Lazo y el fraude del 2021 que se da. Entonces, el fantasma del fraude ha estado siempre presente en las elecciones, incluso retrocediendo un poquito más a la historia, cuando viene el retorno a la democracia en el año 1979. Doctor, ¿en qué elecciones fue el apagón? Tal vez usted está El más 17, en el el 17. año 2017, el Ahí, apagón. ahí fue el apagón, se produce el apagón y en vez de que se lo proclame a Lazo, que ya estaba a punto de agradecerle al pueblo ecuatoriano, sale Lenin y dice, no contaban con mi astucia y él es el presidente. Ya desde ahí se dan los apagones. Ya, ya muy bien, solo era un dato para que también nos refresque un poco la historia, esa historia nuestra que hemos vivido en elecciones, ¿no? Claro, recordemos que se fue la luz, por lo tanto se fue el sistema informático y los resultados que eran A se hicieron B. Los resultados que le daban el favoritismo a Lazo terminaron favorando a Lenín Moreno en el año 2017. Ahora, en 1978, cuando se aprueba la Constitución, la nueva Constitución y el retorno a la democracia, porque vimos un gran periodo de dictadura, llega a la presidencia de la República Jaime Roldós Aguilera en binomio con Osvaldo Hurtado Larrea, y ahí Jaime Roldós denuncia que se está preparando un fraude por parte de las Fuerzas Armadas, y ahí es gracias a que toman las precauciones necesarias, es que logra ganar la presidencia de la República en el retorno a la democracia. Entonces, desde 1979 ya ha estado el fantasma del fraude presente. Y los fraudes no solamente es aquí en el Ecuador, recordemos lo que pasó con Blaise Bolsonaro y Lula, que reclamaba, aunque Lula ganó legítimamente, o lo que pasaba con Donald Trump y Biden en el periodo anterior, Sí. o lo que pasa recientemente, ese sí, un fraude más verificable, más evidenciable, podríamos decir, recientemente entre el actual presidente, o se funge de presidente, el señor Nicolás Maduro y González. Entonces ahí siempre han estado presentes estos fantasmas del fraude. Y luego recordará también cuando el mismo señor Pita, que es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, en las elecciones intermedias del 2023, se dice que hay centros paralelos electorales allí en Guayaquil. O sea, ahí también se habló, se evidenció de que, si no sé qué pasó con el actual alcalde de Guayaquil, pero al parecer hubo también una manipulación en los datos. Entonces, esas manipulaciones, esos despojos, esas acciones irregulares se dieron en el 2021. ¿Y las pruebas cuáles son? 30.050 actas con inconsistencia. Se abrieron 10 actas y yo recupero 600 votos. Si abriendo 10 actas recupero 600 votos, en 30.200 actas ¿Cuánto han será? recuperado cerca de 200.000 votos. Pasaba holgadamente a segundo lugar. Pero no solamente es esa la prueba, sino hay otras a más de la tendencia que no podían cambiar. El New York Times, que es una prensa, una de las más prestigiosas del planeta, el New York Times, dice en su titular, en la boleta, no dice en la papeleta, en la traducción, en la boleta no está el candidato que debía estar en segunda vuelta. Se refiere a Yacu Pérez. No es eso la única prueba, hay otras. Pasa el tiempo, se pelean los compadres y el asambleísta, ex asambleísta, abogado Luis Almeida, que es social cristiano y que apoyó al señor Lazo en esa alianza, creo, social cristiano, dice, Lazo no debía ser presidente, el que él hizo fraude a Yacu Pérez. Aquí está mostrándole un pendrive, aquí está el fraude está en las computadoras. Pasa el tiempo, aparece el señor Bolívar Armijos, ex candidato a la presidencia. Dice, Yacu Pérez pasó a la segunda vuelta, hicieron fraude. Pasan los meses
y aparece el abogado Jaime Nebot Sadi, ex candidato a la presidencia, ex alcalde de Guayaquil, y en una conversación que tienen con el periodista Anderson Boscan en el medio digital La Posta, indica el fraude lo hicieron a Yaku Power. El que debía pasar a la segunda vuelta era Yaku Power, eh, porque lo que querían era buscar un candidato que le gane al correísmo y pensaron que eso era Lazo, pero le hicieron un fraude. Eso dice Jaime Nebot. Pero Nebot era aliado con Lazo. No, no, Totalmente, no. aliado con Lazo, pero Lazo apenas gana las elecciones, le da las espaldas. Es que Lazo es una persona que ha estado acostumbrada a cometer estas irregularidades. ¿Quién es el responsable? ¿Quién se hizo millonario en el feriado bancario? El señor Lazo, que compró a mitad de precio los certificados de depósitos bancarios, los CDRs, era para ejemplificar y que se recuerden los jóvenes que quizás no recuerden bien la historia, pero un cuentaahorrentista que tuvo por su jubilación una liquidación de $40,000, ejemplo, depositó esos $40,000 en el banco, Progreso, Filambanco, cualquiera de ellos, y el Estado hizo que se le retenga esa plata. Y las personas mayorcitas que no tenían su ahorrito, sino eso era de eso sacaban para alimentarse, de eso sacaban para las medicinas para todos, querían sacar, no, no hay cómo, está congelado la plata. Entonces, la única manera de recuperar era, apareció ahí un señor Lazo, dijo, bueno, a los $40,000 que tienen te van a devolver en 3 años, en 5 años. Yo te puedo comprar, pero no te compro en 40,000, te compro en 20,000. Y las personas en su desesperación, como perder todo, dijeron, bueno, páseme los 20,000. Perdieron la mitad. Y así fueron miles de personas. Otro Y es fraude para el país. Eso es otro otro fraude. fraude, porque ahí todo el robo que hicieron los banqueros, ¿quién asumió esos 9,000 millones de dólares? No asumió el señor Mawad, no asumieron los banqueros, no asumieron la oligarquía ecuatoriana, asumió el Estado, asumieron, hicieron que debemos pagar los 18 millones de ecuatorianos. Ese es un fraude, Sí, ese es un acto de descomunal, corrupción. descomunal. Y sí, Es, le entiendo. Doctor, tal vez pues, permite una llamada, alguien quiere conversar con usted, si es tan gentil. Buenos días, le escuchamos, adelante. Doctor Aponte, un gusto saludarlo. Saludarlo al doctor Yacu Pérez también y decirle, pues, realmente nosotros esa vez estuvimos apoyándolo a la presidencia y fue vergonzoso, pues, el descaro de este Consejo Nacional Electoral que aún sigue, que es una desfachatez para los ecuatorianos de tener estos representantes en el Consejo Nacional que no respeten el voto popular. Nosotros estuvimos con el doctor Yacu Pérez de Guayaquil, en Quito, en Loja, apoyando la candidatura a él. Fue un fraude, pero tremendo fraude que nadie dijo nada, las grandes élites cómo se prestaron para el robo, no al doctor Yacu Pérez, sino el robo a la democracia, a los ecuatorianos. Le quiero felicitar al doctor Yacu Pérez, decirle que el apoyo pues para el voto para la Asamblea Nacional va para... realmente queremos gente nueva, gente que vaya a la Asamblea a luchar, no a acomodarse a los acomodos personales, sino a hacer leyes que beneficien al pueblo, a la sociedad, al sector rural, no que beneficie a hacerse millonarios ellos, como ha pasado en Loja aquí con algunos. Entonces, realmente, doctor, le felicito, ánimo, siga adelante. Y realmente sí vale que haga algo con ese Consejo Nacional Electoral. Aquí ya se creen correas, porque aquí está ese Consejo Nacional a nivel nacional, aquí en Loja, el doctor Cisneros, eternizado en el poder a nivel nacional. Hay un fraude que ya lo dijeron la señora Tamaín y nadie dice nada. O sea, estamos realmente en defensiva con eso. Se vota en las urnas, pero no respetan el voto Bueno, el voto popular, no lo respetan estos señores. muy bien, muchas gracias. Gracias, amigo. Ayúdenos, por favor, abreviando un poco la intervención a fin de que otras personas también puedan hacerlo. Persevere, por favor, la persona que estaba llamando ahí. Muy bien. Doctor, permítame una más. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Sí, muy buenos días. A veces, por falta de conocimiento, uno se conforma y deja pasar los casos, ¿no?
La pregunta es al doctor Yaco, ¿qué se puede hacer para que dejen ya de estar perennizados quienes integran el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué se puede hacer? ¿O les dieron ya escritura pública en la cual son inamovibles, de ahí son únicos? ¿O no? ¿O sí personas realmente ecuatorianas que pueden hacer respetar la democracia? Muchas gracias. Muy bien, a usted también. Doctor, la tercera, si usted nos lo permite, aquí la gente se Todo amanece gusto. felicitándolo, Honor escucharles al pueblo de Loja, claro que sí. recomendarlo. Persevere, por favor, la persona, reitere la llamada, la tercera llamada, alguien que está ahí llamando, para no, más adelante no interrumpir tan seguido al doctor Yacu Pérez. De otro modo, vamos a tener que avanzar y retomar las llamadas. Solo una palabra así que dice el ciudadano, nada más que ojalá la podamos erradicar. Nadie dice nada. Esa palabra nadie es como que creyera que este país, o sea, desaparecimos, murió la gente. Usted lo dice, es una persona muy importante, es suficiente, con que usted lo diga, es suficiente. No diga nadie. Hubo mucha gente, el doctor Yacu Pérez bregó demasiado por eso, protestó, puso el grito en el cielo, hubo mucha gente que lo acompañó, pero no se pudo. Entonces no es que nadie dijo nada. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, Freddy. Con mucha suerte entró mi llamada. Un saludo a su invitado, al doctor Yacu Pérez. Le deseo toda clase de éxitos. A sus oyentes en la región sur del país y en el planeta a través de la web, le habla Enzo Neira. Doctor Pérez, usted sabe que Diana Tamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, puesta por Julio César Trujillo, más conocido en el país como Gallo Hervido, sobrevivió a 2 juicios políticos en los cuales la salvaron el correísmo, los socialcristianos y los pachacutis muy apegados a usted. Eso por una parte quisiera que usted contextualice, nos ponga en perspectiva estos 2 juicios políticos que ella sobrevivió. Por otro lado, en el país tienen la percepción que usted anda con la minería ilegal, que usted hace defensa del agua, de las mineras, combate a las mineras, pero les da la puerta para que se introduzca la minería ilegal. Quisiera esta explicación sobre estos asuntos que los ha difundido la prensa nacional y en especial Diario El Mercurio. Buenos días. Doctor, ahora sí no lo vamos a interrumpir ahí. Muchas gracias. Primero, gracias por las preguntas para clarificar. Y veo que, no porque esté hablando con una radioemisora de Loja, pero yo lo digo esto a nivel nacional. Loja se caracteriza por ser una ciudad académica, de buenas universidades. A propósito, tengo una estudiante lojana en mis clases en la Universidad de Cuenca, muy brillante. Yo fui estudiante, fui alumno de profesores de Loja en el Conservatorio Nacional de Música, grandes artistas. Y justamente este fin de semana, el otro, estuve en Loja, asistiendo a las artes vivas, ayudando a apagar los incendios en Podocarpus. Y veo que Loja tuvo hasta hace un año 2 rectores a nivel nacional, el rector de la Universidad Central, el doctor Sempertigue, y hoy tiene todavía un rector en la Universidad Andina Simón Bolívar, el doctor César Montaño. Benjamín Carrión fue de Loja. Agustín Cueva. Grandes ideólogos, pensadores, poetas, escritores. Y nosotros los azuayos, los cuencanos, vamos a hacer las fiestas en Loja, en el Cisne, en honor a la Churona. Tanta conexión que tenemos con Cuenca. Eso lo digo porque mi inclinación a Loja, me faltaba un dato, bueno, tantos datos más que podemos dar de Loja, pero la ciudad donde más se lee en el Ecuador, porque a nivel del Ecuador se lee menos de un libro al año, pero la ciudad en donde se lee más de un libro al año se llama la Centinela del Sur, Loja. ¡Qué orgullo!
Con eso quiero decirles, comenzaré por la última. Yo soy profesor de Derecho Ambiental y Derecho de la Naturaleza. Vengo dando unas conferencias en las universidades más prestigiosas del planeta como Harvard, Pensilvania, Cornell, Yale, entre otras, y predico y practico la ecología política, los, los derechos que nuestros abuelitos nos enseñaron a defender, el agua, que es un ser vivo, el planeta es un ser vivo, no es un ser inerte, como lo dice Stephen Hawking. Si yo no puedo tener un doble discurso, una incoherencia de solamente de atacar a la minería legal y no a la ilegal. He dicho minería legal, ilegal, formal, informal, pequeña, mediana, mega minería, que contaminen el agua, que depreden el medio ambiente, hay que combatir, sino hay que saber diferenciar. La minería legal tiene el apoyo del Estado. Hacen disque de legal, pero no hacen actividades legales. Exa en Cóndor Mirador es una minería legal, pero está contaminando el río Quimi. Y hay minerías ilegales que le emplazo al señor Noboa y a los gobiernos. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué toleran la minería ilegal? ¿Acaso no tienen herramientas jurídicas para ir a clausurar y sancionar y meterle preso a los ilegales? ¿Por qué cree, ¿Dónde doctor, está? doctor, ¿Dónde están Fuerzas Armadas? doctor, por qué cree usted que todos los gobiernos se hacen un poco de la vista gorda? El ex prefecto de Zamora Chichipe, Salvador Quispe, también político prominente de Pachacútec, toda la vida se lo acusó de que era muy aliado de las mineras ilegales, meten mucha plata para las campañas y todo eso, y ahora están vinculadas con grupos organizados, delincuenciales. Entonces el tema ha tomado niveles de envergadura, pero en lo peligroso, ¿no? Lo peligroso de estas faenas mineras. Entonces, pero le pregunto, doctor, ¿por qué cree usted que no se puede erradicar eso? Yo creo que es porque de parte de los gobiernos hay una actitud contemplativa y de complicidad. No entiendo en realidad cuando se quiere atacar a la minería ilegal. Claro que hay cómo. Mire, yo no soy partidario de Lenín Moreno, pero Lenín Moreno mandó al ejército y desbarató todo a la minería ilegal en Buenos Aires, en Imbabura. O sea, si ha habido cómo. Ah, sí, claro. Si ha habido cómo, ¿no? ¿Y por qué no Ujú. lo hacen eso? ¿Para qué tienen a las Fuerzas Armadas ahí? Para que los elementos del ejército estén jugando boli, que es lindo jugar boli, me gusta jugar boli, pero hay tiempo para jugar boli, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para actuar. Además, las Fuerzas Armadas no tienen la culpa, pero si el presidente de la República le dispone al ministro al ministro De defensa. de Defensa en una actuación combinada con la policía, en una actuación combinada con el Ministerio del Interior, ¿por qué no mandan a desalojar a la minería ilegal que existe? Ahí sí, ahí no les vemos que tienen toda esa prepotencia de los gobiernos nacionales. Entonces, que quede claro de mi parte, no le conozco a un titular, a un personaje que haga minería ilegal que haya dialogado conmigo y peor todavía ser amigo y peor todavía decir que ataco a la minería legal y defiendo a la ilegal. Ujú. Jamás. Porque yo para tener autoridad moral y ética y hablar en contra de los depredadores del ambiente, de los que envenenan el agua, tenemos que tener coherencia en contra de la minería legal, ilegal, formal, informal, pequeña, mediana o contra. Para yo poder ir a dar un discurso en Harvard o en la Universidad de la UBA de Buenos Aires o en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, que lo estuve recién, o en los foros internacionales en París o en Nueva York, tengo que tener coherencia, porque si no, ¿cómo les miro los ojos a los extractivistas, a la industria extractivista petrolera, minera, maderera, agronegocios? Entonces, se me cae el discurso.
Incluso me dicen que yo tengo concesiones mineras. Busquen la página a ver si tengo concesiones mineras, que soy abogado de mineras. No he defendido a una minera. Claro, Sí, tendré cuidado, porque cuando el río suena, oro trae. ya no solamente piedra. Sí, Claro, pues. pero jamás, jamás uno es ecologista por convencimiento, por pasión y porque he estudiado. Mi último libro, que lo vengo presentando en varias universidades, que es La Emergencia Climática y Ecología de la Esperanza, dice precisamente esto, que estamos en emergencia climática, que si no paramos nuestros estilos de vida, si seguimos con la quema de gas, petróleo, carbón, extracción de minerales, vamos a morir tostados. Porque en un mundo finito no puede haber crecimiento infinito. Sí, Eso ese es dicho. imposible. Por eso yo ando en bicicleta de mi casa a la universidad, de mi casa al trabajo, porque hay que ser coherentes. Entonces, eso por un lado descartado de plano y tengo mis manos limpias y libres para jamás ensuciarme con dinero sucio de la minería legal o ilegal. También se me dice que yo me he vendido a Lazo para no pasar a la segunda vuelta. Falso de falsedad absoluta. Estuve 8 días en soles y en aguas pidiendo que se abran las urnas al Consejo Nacional Electoral. Hicimos una marcha desde Loja hasta Quito, desde Sur hasta el Quito. Presenté una denuncia penal en contra de Lazo por el fraude electoral y en contra Pero de acá en los Loja cinco cargos. están en alianza, doctor. ¿Cómo lo explica eso? Oiga, no conozco que en Loja esté ahí, conozco a Giancarlo Sotomayor, un joven asambleísta que Candidato. a la asamblea, muy Ajá. sencillo, muy Sí, sí. inteligente, Sí, sí. comprometido. Estuvimos haciendo con él también estas acciones climáticas. Estuvo con él y no le contó que acá en Loja la única alianza oficial, legítima, es con Creo. No Hoy, le dijo eso. O sea, hoy mismo voy a averiguar. Yo no no. conozco, entiendo que no. La O alianza que sea que conocíamos es, cada quien por su lado, doctor, porque deberían, deberían articular acciones, pues discursos y todo eso y propuestas. Pero la alianza aquí de amigo es con bueno, Creo. Giancarlo Sotomayor es un ambientalista, no ambientalista, es un ecologista, porque Sí, 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 ambientalista es sí. diferente a ecologista. Sí, Es un sí. ecologista, es un joven que hemos estado, hace días nos fuimos a Quinara a sembrar plantitas después de esos incendios feroces que se dio. Estuvimos en Podocarpus con Juan Iván Cueva, que es justamente de Loja, y Cristina Reyes. Estuvimos ¿Cómo se siente con Cristina Reyes? Usted ahí, ella ya dejó el Partido Social Cristiano hace más de 6, 7 años. pero sigue comiendo con la mano derecha. Ella está, básicamente lo que ha hecho es con la mano derecha defender a las mujeres con los centros violetas en todo el país. ¿Cuándo me convenció Cristina Reyes? Porque ella incluso estaba a punto de ser nuestra binomio en la campaña anterior, cuando vi que se denodaba por los derechos de las mujeres, porque le vi Ya, que pero defendía esos maltratos, esas violencias psicológicas, físicas que se daba en contra de las mujeres, y le vi a ella tomando partido, puesto su sí, sí, pañoleta pero violeta. como veo, doctor, que no está tan bien informado de lo que pasa en Loja, le quiero contar que el entorno familiar de ella ha irrogado uno de los, bueno, si, no importa si redundo, pero ha causado el daño más grande en la economía de Loja, el tema de las fotomultas de esta empresa que hasta ahora nos está, le tenemos que pagar alrededor de 12 millones de dólares. Safety, averigüe por favor, doctor, le tengo que actualizar en la información porque de repente ellos, este binomio presidencial, tienen una deuda con Loja, ¿no? Es uno de los perjuicios más grandes que hasta ahora la tenemos y que no lo podemos superar. Entonces, y que le costó incluso la revocatoria al alcalde, tienen estos vínculos familiares, ¿no? Muy cercanos. Entonces, eso hay que tener. Y si me dicen, no, ya nos abrimos de la familia, sí, pero eso ocurrió justamente cuando estaban en esta relación marital. Entonces, solo le actualizo, doctor, de repente para, al Muchas menos, gracias. al menos en Loja hay que tener cuidado cuando se los quiera
propulsar en la grandeza, en el liderazgo, hay que tenerlos cuidado acá en Loja, es un punto aparte. Yo quiero agradecerle, doctor, lástima, como ve usted, este servidor de esta Zoom se nos termina y quiero dejarlo para que se despida y ojalá que algún rato presencialmente podamos desarrollar otra entrevista más dilatada, más y fecunda. Con usted siempre es rico conversar. Es rico conversar con personas tan ilustradas como usted y tan pacientes y con mucha capacidad y solvencia, y con la directa audiencia que también han tenido su participación. Me olvidaba decir de la señora Tamay, ellos debían ser ya cambiados hace rato, están queriéndose una reelección indefinida, debían ser destituidos por la Asamblea Nacional, debían ser enjuiciados y estar en la cárcel por fiscalía, pero la fiscalía hoy vemos que está también contaminada por estas formas, estas chanchulladas que dice el vulgo. Así es que encantado poder algún rato visitar y llevaré mi último libro para entregarles a ustedes. Y siempre un honor, reitero, mi abrazo gigante a la Centinela del Sur. Ojalá si el sur fuera el norte sería otra cosa. Un fuerte abrazo al pueblo de Loja.